Bueno, maestro Pablo, un placer tenerlo acá en estos ciclos de entrevistas virtuales de la Academia Internacional de Guitarra Víctor Santaella. Para nosotros, pues es un honor, un placer tenerlo acá como invitado a participar tanto en la entrevista como en los ciclos de conciertos pertenecientes al mes de mayo. Y bueno, también pues este proyecto pues joven, iniciando, ya tenemos algunos meses realizando estos ciclos de conciertos y también de las entrevistas. Y bueno, por primera vez, ya en este primer mes, tenemos un invitado, en este caso chileno. Recordemos que la academia pues está en Chile, en Santiago de Chile. Y bueno, eres nuestro primer invitado chileno, lo cual pues también es para nosotros un orgullo porque bueno, estamos acá en Chile y es también una posibilidad para nosotros ir conectándonos con todos estos guitarristas por estos lados, ¿no? Entonces, bueno, bienvenido, maestro Pablo. Bueno, Víctor, muchas gracias por la invitación, muchas gracias también por el espacio, eh, por, claro, por seguir generando actividad también en nuestro país. Me contabas que tenías muchos alumnos y que tu academia va funcionando y va creciendo, así que eso también es un gran aporte. Así que te agradezco mucho la invitación y aquí estoy a tu disposición para que lo Vale, que vale. tú me digas. Gracias. Entonces, bueno, la idea, pues, el concierto que usted va a realizar el día 22 de mayo a las 8 p.m. se estrena. Siempre nos gusta en este caso, pues, acompañar estos conciertos con una pequeña entrevista, un pequeño conversatorio, pues, desde lo informal también, porque, bueno, obviamente, pues, yo no soy, yo no soy periodista ni nada por el estilo, soy músico al igual. Y la intención es generar un conversatorio donde pues nos cuentes un poco cómo ha sido toda tu trayectoria para que las personas te conozcan un poco más, en este caso, más allá de la guitarra, tocando, que conozcan un poco cuál ha sido ese proceso para llegar hasta ahí. Entonces, bueno, yo te voy haciendo unas preguntas básicas, normal, desde lo más sencillo y la vas desarrollando y ahí vamos conversando un poco. Pues ya pues comenté que eres chileno, pero igual cuéntanos un poco, pues dónde naciste, ya sabemos que en Chile, pero en qué región, y cómo fueron esos inicios de la guitarra, si comenzaste desde chico, si comenzaste adolescente, cómo ha sido ese proceso, cómo llegaste a la guitarra, dónde naciste y cómo llegaste a la guitarra. Bueno, soy santiaguino, nací en la ciudad de Santiago, en la capital. Eh, Mis padres también son de Santiago, así que estamos centrados en la capital, en la región metropolitana. Los inicios en la guitarra fundamentalmente tienen que ver con el entorno familiar, social, cultural y político que se experimentaba en mi familia. Eh, yo nací el año 1982, entonces es una época que está justo, eh, o sea, en plena dictadura militar, ¿ya? Entonces mi familia tenía vínculos muy importantes con la oposición, con la resistencia a la dictadura, y eso hacía que se viviera un entorno social, político y además artístico, que fue muy característico de esos movimientos. Entonces, mi inicio con la música es eso, la música latinoamericana, la nueva canción chilena, la nueva trova cubana, más que la música clásica, sino más bien ese tipo de música, el acercamiento al folclore. Silvio Rodríguez, todo ese movimiento fue el con el que yo crecí. Y posteriormente comencé a tocar guitarra ya, yo creo que cerca de los 13 años recién, 13 14 años, por ahí, cuando llegó la primera guitarra a mis manos, que fue un regalo de mi padre, o sea, de mis padres, perdón, para una Navidad. Ujú. Y ahí fue un enamoramiento a primera vista, como nos sucede a los músicos. Este instrumento, el olor, las maderas, las cuerdas, y, y surge este empeño por hacerlo sonar, porque la guitarra no es un instrumento tan fácil, es como, por ejemplo, el piano puede ser muy difícil, pero uno toca una tecla y ya suena más o menos, entonces una guitarra es mucho más difícil. Eh, Así que ahí comencé un aprendizaje primero con amigos, amigos de mi padre también, que me enseñaron.
Recuerdo a David Cáceres, recuerdo a Sergio Medina, que también era un guitarrista chileno. Y hasta que se formalizó este gusto por la música, ya de una perspectiva un poquito más formal, a los, yo diría que aproximadamente a los 15 años, cuando ingresé al Liceo Experimental Artístico, que estaba en la sede de Almirante Barroso, que estaba en pleno centro de Santiago, en el Metro Loera. Ok, Entonces, yo estudiaba en el colegio, en mi colegio, y todas las tardes, no, 3 tardes a la semana viajaba al centro. Yo soy del sector sur de Santiago, entonces era un viaje más o menos largo en micro, con la guitarra. Y ahí tuve mi primer acercamiento un poco más formal, un año. Estudié teoría, estudié solfeo, música de cámara ok, y guitarra. ok. Eh, sí, y ahí, bueno, y ahí comienza otro proceso que ya es un poco más el aprendizaje. Ok, antes de iniciar con el otro proceso, pues siempre pregunto, en este caso, el Mm. apoyo, pues con la familia, con tus padres, ¿cómo fue ese apoyo? Tienes 15 años, quizás todavía a lo mejor no sé si estaba muy claro el tema de que, bueno, voy a ser músico, esa va a ser mi profesión, pero ¿cómo fue ese apoyo en este caso de tu familia? Porque siempre está el mito, pues de que, bueno, que el músico, de que va a vivir, de que se va a morir de hambre. Yo intento siempre como romper un poco con eso para, con estos ejemplos, las personas se den cuenta que la música es como cualquier otra carrera, ¿no? Igual Mm. de importante y que se pueden pues lograr tantas cosas a nivel profesional y también a nivel económico, obviamente, como cualquier otra carrera. Pero ¿cómo Mm. fue esa opinión en este caso de tus padres o apoyo? No, mis padres, afortunadamente, mis padres, a raíz un poco de lo que te comenté al inicio, de esta sensibilidad, un poco con el arte, la verdad que estaban felices de que yo tocara guitarra. Eh, Había una práctica musical también en mi familia de gente cercana, recuerdo a Benny, que era guitarrista, cantante, mi madre también tocaba guitarra, entonces no era algo extraño pensar que podía yo tocar guitarra. Ok, Eh, entonces fue un apoyo muy grande de ellos inmediatamente. Eh, no, en ese momento también no estaba todavía la certeza de que iba a ser mi futuro profesional. Entonces no estaba esta duda o esta incertidumbre en relación a lo económico, de decir como, pero nadie vive de esto, entonces todavía no estaba eso, y era solamente un apoyo. Incluso yo estudié solo un año en el Liceo Experimental Artístico cuando tenía 15 años. Fundamentalmente yo creo que eran dos razones. Una, era muy chico, creo yo, como para someterme a un. Yo sentí que en ese momento ese lugar de estudio tenía una línea muy, muy, muy tradicional de enseñanza, de los estudios. Me acuerdo de que tenía que estudiar un estudio Pujol, después otro estudio Pujol, y yo venía con como con otra necesidad de tocar otro tipo de cosas. El solfeo, me acuerdo del profesor golpeando con un tambor, marcando los pulsos. Entonces como que eso empezó como a debilitar un poco ok. mi aspiración. Entonces, volviendo a la pregunta, Ujú. yo estudié un año y cuando decidí ese año terminó, yo decidí no seguir. Y mis padres, la verdad que se pusieron un poco tristes porque ellos querían que yo siguiera estudiando ahí, pero mi camino en ese momento iba a ser distinto, iba a haber una pausa ahí un poco en la academia. Así que no siempre conté con el apoyo de mis padres. Ok, y ya entonces luego, formalmente, ¿cuándo tomas esa decisión de, de formalizar esto ya a nivel profesional? Sí. Este es tu camino, pues. ¿Cuándo En tomaste el, esa decisión y en el cómo fue? último, Mm, En el último año de la educación de colegio, enseñanza media, no sé cómo será en otros países, acá en Chile era el cuarto medio, ujú, que es el año antes de entrar a la universidad. Entonces ese año, eh, en el lapso de 2 años desde que yo dejé el liceo experimental artístico, yo seguí tocando guitarra, pero autodidacta, y tocaba otro tipo de repertorio, música popular, tuve bandas de rock. eh, Distinto, hasta que un día ya comenzando el último año de colegio, recupero unas partituras que había tenido ahí en el Liceo Experimental Artístico, haciendo aseo, me acuerdo, en la pieza. ujú. Y encontré todas las partituras que habían ahí. Y lo toqué y ahí fue un enamoramiento nuevamente y de una forma mucho más como completa, diría yo.
Y ahí comencé a tomar clases con un maestro que había estudiado en la Universidad Católica, que se llama Sergio Medina, eh, y con él apareció en un momento muy especial porque avivó esa llama, ok, logró como posicionar mayores entusiasmos, mayor conocimiento, y comencé a conocer un poquito de repertorio más que me enamoró. Me acuerdo del Capricho Árabe, me acuerdo de las pequeñas mazurcas de Tárrega, me acuerdo de la romanza, de estas canciones del Renacimiento. eh, entonces eso me enamoró y ahí yo ya sabía ya ese año, cuando inició ese año, que la guitarra iba a ser mi camino. Y fue tanto así que incluso no preparé la prueba, en ese tiempo se llama una prueba de aptitud académica, que era como una prueba de conocimiento y aptitudes para entrar a la universidad. ujú, Y yo entré por admisión especial, porque no me preparé, un repertorio y di mi examen y ahí entré al Instituto de Música de la Universidad Católica. ok, ok. O sea que ya ahí apenas saliste de la escuela, entonces te fuiste a la universidad. Iniciaste ya formalmente todos los estudios. Y esos estudios ya formalmente, bueno, ¿quiénes han sido esos maestros más significativos? Pues bueno, acá en Chile, pues obviamente tienes estudios afuera, pero bueno, ahí en ese proceso, ¿quiénes han sido el maestro más significativo para ti que te ha dado? Pues yo digo que uno tiene a veces hasta algún maestro que viene siendo como un padre para uno, ¿no? En algunos Sí, casos. claro. Entonces, ¿quién ha sido pues, para ti en ese proceso, pues ese maestro que te ha dado esa guía? Yo, en toda mi formación, porque bueno, después seguramente vamos a comentar que también yo me dedico ahora a investigación, musicología, y también ahí tuve un tutor que también lo considero un maestro. Entonces, Ujú. dentro de toda mi formación ya profesional musical, yo considero que he tenido tres maestros. Ok, Pero el primer maestro, por cierto, que es el más importante, que es el maestro Alejandro Peralta, porque él es el que me forma. Él es la persona que me toma siendo un niño de 18 años y me deja siendo un profesional. ¿A qué edad me habré titulado? No sé, a los 25, 26, 24, la verdad no recuerdo, pero con él estuve casi 7, 8 años. Y él me enseñó a tocar guitarra, él me formó como guitarrista. ok, Eh, Además, como bien dijiste tú, la relación que se hace entre un maestro y un estudiante es súper intensa, podríamos decirlo. A veces positiva, a veces también es negativa, porque también se generan roces, etcétera. Pero con un maestro uno no aprende tampoco tan solo música, sino que también aprende de la vida, aprende de responsabilidades, aprende de todo, de muchas cosas. Eh, Así que, claro, él es el maestro más importante porque fue el que me formó, así que le estoy siempre agradecido, lo considero mi amigo. Después fuimos colegas un tiempo, hasta que después, bueno, los caminos nos separaron de nuevo. Eh, Así que él es, maestro Alejandro Peralta. eso. Y bueno, ya contando un poco pues, toda esa trayectoria, porque sabemos que tienes varios estudios. Mm. Bueno, cuéntanos un poco, terminaste, pues en este caso la universidad, esta primera fase, y cómo fueron luego esos estudios, qué otros estudios has realizado para que la gente también pues conozca todo ese desarrollo que has logrado pues ir realizando, ¿no? Desde el punto de vista de todos los títulos que puedas tener pues en tu formación. Bueno, después, una vez concluida la educación en la Universidad Católica, hubo un par de años ahí que estuve como, no sé si un poco desorientado, no sé si sea desorientado la palabra, sino que cuando se acaba una etapa tan importante y uno está como protegido, uno sabe qué es cuáles son sus responsabilidades, y después eso se acaba y uno ya tiene que empezar a crear su vida, a crear su mundo. Entonces, pasaron aproximadamente como 3 o 4 años desde que terminé de estudiar en la Universidad Católica y viajé a hacer un postítulo de especialización también en interpretación en guitarra a Londres, a Inglaterra. Ok. Y ahí tuve la suerte de estudiar y conocer a mi segundo maestro, al cual también le estoy muy agradecido, que tuvo otra injerencia distinta a Alejandro Peralta, Ujú. pero que también fue muy importante, y que fue Graham Devine. Él es, bueno, uno de los guitarristas ingleses más reconocidos en la actualidad. Ha grabado para Naxo, ahora hace poco sacó un segundo disco de música inglesa para guitarra.
Mm. Y fue un cambio completamente de entendimiento tanto cultural, de vivir en otra sociedad, en otro lugar, aprender otro idioma, y también como otra forma de entender la música, porque el trabajo con él, yo ya venía formado desde la cátedra acá en Santiago, entonces fue muy poco el trabajo que destinamos a lo técnico, sino que más bien fue musical casi todo. Claro. Entonces eso fue muy, muy enriquecedor porque fue un maestro como que me abrió la perspectiva desde otras cosas que tenían que ver justamente más con la música. Así que con él aprendí muchísimo. Estuve un año intensivo que estuvimos trabajando. Estudié en, ahí en Trinity, al sur de Londres, así que fue muy bonito y ahí hice el perfeccionamiento ¿Cuánto tiempo con Ken tuviste, Concert. cuánto tiempo Un estuviste en año, Londres? un año, Un año. Mm. un año, sí. Y luego Y entonces retornas a Chile y sigues algún otro proceso, pues acá en Chile. a claro, nivel- ahí cambió volví a Chile y ya estaba tocando, tratando de hacer cosas, haciendo clases. Y siempre desde que había empezado el proceso en el Instituto de Música, siempre había tenido un poco la inquietud como no solo por la práctica, sino también la teoría, la historia, y sentí que podía ser un buen momento ya un poco más grande, cerca de los 30 pasado los 30 de abrir otro espacio, ya no solamente tocar guitarra, sino también abrir otro espacio, y fue así como empecé a estudiar un doctorado, Ujú. también en la Universidad Católica, y que era referido a investigación musical. Ok. Entonces fue otro cambio completamente porque no toqué, dejé de tocar guitarra durante mucho, casi varios años, no toqué guitarra, lo dejé completamente y me dediqué a los libros, a investigar, hasta que descubrí algo que me apasionaba y que era la historia de la guitarra en Chile, la historia de la guitarra de los guitarristas, que Sí. fue finalmente mi tesis doctoral y también he estado publicando y presentando artículos, etc. Y en ese proceso el personaje, mi tercer maestro como tutor de esa guía fue un musicólogo chileno que se llama Alejandro Vera, que también es un musicólogo muy importante, bastante reconocido, ha obtenido premios internacionales importantes, y él tiene un trabajo también súper como fundamental para el conocimiento de la música, sobre todo en la época colonial en Santiago de Chile, en Lima también. Ok. Entonces con él aprendí cosas súper importantes también referidas a la investigación, a la musicología. Y eso, pues así que ahí como que complementé un poco todo y ahora soy como una mezcla más o menos. Entonces como que hago un poquito de esto, hago un poco de esto, tratando de ser guitarrista y tratando de ser investigador al mismo tiempo. Ok, y actualmente pues ya a nivel profesional, bueno, ¿Mm? sabemos que eres profesor de la universidad, pero bueno, cuéntanos un poco ahora esa etapa profesional, después de haber paseado pues, por todo este recorrido de estudio, de formación, actualmente pues a nivel profesional, cómo es tu vida? Bueno, actualmente soy profesor, soy académico del Departamento de Música de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Llevo un año recién trabajando ahí, un año, un poquito más de un año. Ujú. eh, y actualmente me desempeño ahí y mis funciones afortunadamente tienen que ver justo con estos dos ámbitos que son los que yo trabajo, porque hago bastantes clases de guitarra y al mismo tiempo tengo que hacer proyectos de investigación y tengo que estar desarrollando conocimiento acerca de eso. Así que estoy ahí trabajando desde un año. Anteriormente también trabajé casi 5 años o 6, no me recuerdo ya, en el Conservatorio de Música de la Universidad Mayor también. Ahí también trabajé. Eh, y eso, pues así que ahora estoy ahí, estoy súper bien, estoy contento y haciendo varias cosas, como te comentaba. Eso, vale, excelente. Ahora, bueno, pasando pues a una etapa ya también, pues como ejemplo para los estudiantes de la academia y bueno, todos los que vean esta entrevista.
Yo siempre les pregunto un poco cómo se organizan en su estudio, ¿no? Como guitarrista diariamente, como para que los estudiantes o los jóvenes guitarristas, pues, bueno, vean más o menos cómo es la dinámica de estos maestros en su día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo organizas tú tu día a nivel de estudio? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la guitarra? ¿Tienes algún ritual previo a hacer tus estudios, tu momento de estudio? ¿Cómo te organizas? Bueno, actualmente en pandemia trabajando y con niños chiquititos es una gran odisea tener espacios para poder trabajar. Entonces, eso suma unos grados de dificultad, pero también hay otras, se aprende por otras partes. Así que. Pero actualmente, como tengo tantas obligaciones, trato de condensar mi trabajo en pequeños periodos, que son los espacios que tengo, y aprovecho la primera hora del día, la primera hora energética, que yo es cuando yo mejor me siento para tocar. Entonces, actualmente, en el ritmo de trabajo que tengo, no puedo destinar más de 2 horas diarias a la guitarra. Y soy madrugador, entonces, en pandemia, como te decía, como tengo tanto trabajo y niños, el horario que puedo tocar es a partir de las 7 de la mañana. Entonces, me levanto todos los días antes de las 7 y toco guitarra desde las 7 de la mañana hasta como un cuarto para las 9 más o menos. Y después ya no puedo tocar más porque tengo que trabajar, tengo que hacer ver a mi hijo. Pero ese es el momento sagrado. Eh, pero también los momentos que uno dedica a la guitarra dependen mucho del proceso que uno tenga, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando en la universidad, y me imagino que a lo mejor tus alumnos tienen también mucha disponibilidad, Sí, cuando me obsesionaba algo, podía estar 7 horas, 6 horas sin ver el mundo, sin respirar. claro. Eh, ¿Qué es lo que trato de hacer ahora? ¿Cómo condenso mi estudio? Siempre en la mañana trato de leer los primeros 30, 35 minutos de leer, digitar, hacer ese trabajo un poco más analítico Ujú. en la mañana, en primera hora, y luego tocar. Y luego tocar. Y depende también mucho de cómo está avanzando la pieza, porque hay piezas que necesito repasarlas lento, entonces estoy solamente tocando las lentas, pero hay otras piezas que ya están como para ir soltando la interpretación, entonces las dejo para el final y ahí trato de tocar ya en una situación más de concierto. Ok, Otro consejo que podría ser importante, que a mí me funciona bien también, es separar las secciones que son difíciles en términos técnicos. Antes yo era mucho de hacer mucha técnica, muchos ejercicios técnicos, que yo creo que tenía que ver con la formación que tuve con mi maestro Alejandro Peralta. ok, Entonces a veces gastaba mucho tiempo en hacer escala, estacato, tresillo, y pasaba mucho tiempo en eso. Ahora lo que trato de hacer es que a partir del análisis de la pieza que yo estoy tocando, extraigo las cosas más difíciles, los fragmentos más difíciles, y eso lo convierto en un ejercicio de técnica. Entonces, eh, no sé, una pieza en que hay mucho ligado, entonces ya, ligado, lo concentro en ligado, pero haciendo música, sin olvidarme de la música. ok. No separado, ¿me entiendes? Sino que la misma pieza la transformo en un estudio, esos pequeños fragmentos. Claro, claro. Y Bueno, está bien. Ya claro, con la experiencia pues vas armando tu dinámica en función de las necesidades, incluso del momento, de lo que estás tocando. Está bien. Bueno, siempre es eso, buscar un poco el ejemplo también para las personas, en este caso los estudiantes, los jóvenes que quieran pues también organizarse. Claro que son etapas diferentes también, pues no es lo mismo la etapa de un estudiante a la etapa ya de un profesional que puede asumir obviamente de una forma distinta su estudio por la experiencia. Pero bueno, siempre me gusta hacer la pregunta para tomarla pues como un ejemplo también. Ahora, y más o menos continuando pues la línea, ¿qué consejo pues le puedes dar tú a un estudiante que quiere dedicarse a esto y siempre están las dudas, ¿no? Pues bueno, ¿será la música? ¿No será que este camino realmente pues me puede ser en todo, pues a nivel pues profesional como a nivel económico, pues una decisión correcta? ¿Qué consejo le puedes dar tú a un estudiante o a una persona que se quiera dedicar a esto?
Bueno, de verdad se me vienen muchas cosas a la cabeza. Todo lo que pueda decir tiene que ver con mi propia experiencia. Tampoco creo que, claro, yo también soy profesor y a veces uno dice, oye, tienes que irte por acá, oye, tienes que hacer esto. Pero siempre trato más que de decidir por el estudiante o de decir claramente lo que tienes que hacer, sino tratar de generar la reflexión y tratar de generar posibilidades. Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque lo que te puedo decir es básicamente mi experiencia. Eh, Estudiar guitarra, música, tiene un ámbito que es que no se puede soslayar, que no se puede dejar de lado y que tiene que ver con la cercanía que tú tienes con la música, con el sonido, con lo que eso significa. Entonces, eso tiene un impacto muy grande en tu forma de entender la vida, creo yo. Por ahí una vez leí que la música era una forma de entender el mundo, ¿cachai? Sí, Entonces, tú estás cercano a la belleza permanentemente, cercano al desafío de interpretar, cercano a ese desafío que es bien abstracto. Entonces hay un mundo que es súper lindo de desarrollo personal, no solo en el ámbito profesional, sino personal, de como uno, como persona, como ser humano. Eh, para mí la guitarra siempre me ha entregado las respuestas, siempre encuentro mi espacio, la guitarra, la música me alimenta. Entonces, otra cosa es lo profesional. Y en lo profesional, evidentemente, hay que tener ciertas actitudes y disposiciones, responsabilidad, disciplina. eh, Esto no es como lo toco hoy día, mañana no, 3 días sí, 4 días no, no sirve, ¿no? Esto es disciplina, estamos hablando de una cosa profesional, ¿ya? Vuelvo a hacer el énfasis. Disciplina, eh, mm, ser metódico, ser perseverante, ser muy astuto para poder aprender de todos. Eh, yo creo que uno puede aprender de cualquier cosa y de la persona que sea, de lo que esté enfrente de uno, uno como músico puede aprender. Entonces eso también hay que se desarrolla como la astucia, la capacidad de conectar diferentes cuestiones y aprender. También recomendaría ahora ya teniendo bastante años, ojalá hacer un estudio muy, muy consistente sobre qué maestro tomar y qué otros maestros puede ser el adecuado. No digo que hayan maestros lo que digo es que a veces hay maestros que son más adecuados para uno sí, que sí, otro tipo de maestro. Entonces eso también es importante. Y ahora las posibilidades son muchas porque hay muchísimos guitarristas. sí, Y por último, y para terminar, es la pasión, hay que estar reviviendo siempre la pasión, porque tocar música, tocar guitarra, hay que ser apasionado, es como algo que te tiene que consumir de claro, adentro. claro. Eh, y eso, Ahora, pues, continuando un poco con la línea, ¿cómo ves el movimiento guitarrístico acá en Chile? ¿Cómo ha sido cuál es esa idea que tienes tú en relación al movimiento que hay actualmente acá en Chile? Chile, pues, siempre es un país con ejemplo también a nivel guitarrístico, como lo puede ser también Argentina, Uruguay, Venezuela, que son países, pues, que tienen trayectoria a nivel de la guitarra, ¿no? Pero bueno, actualmente, ¿cómo ves en Chile el movimiento guitarrístico? ¿no? Actualmente es una locura, o sea, es una locura bella, porque en verdad es impresionante la cantidad de buenos guitarristas eh, que hay hoy actualmente chilenos, ya sea acá en Chile o en el extranjero, estudiando, viviendo, desarrollando carreras afuera. Eh, entonces es impresionante. Y además las posibilidades de difusión, las posibilidades de poder mostrar lo que uno hace también son muchas más amplias, ¿cachai? Porque están las redes sociales, está el internet, Sí, están los conciertos virtuales. Entonces, hoy en día hay muchísimas más posibilidades de difusión que antes, porque antes era mucho más cegado, era más difícil. Eh,
Yo encuentro que ha sido un camino largo. Bueno, esto yo lo investigué en mi tesis doctoral. Son casi 100 años desde la llegada de los primeros maestros a Chile a inicios del siglo XX, desde la instauración de la cátedra, maestros pioneros como Arturo González, como Liliana Pérez, luego maestros que incorporaron música antigua como Luis López, Oscar Olsen, el maestro Ernesto Quesada, luego otras perspectivas que llegaron de Latinoamérica como Carlevaro, por ejemplo, con Alejandro Peralta, Sí, eh, y hasta que todo esto como que logró condensarse, creo yo, fundamentalmente yo diría la cátedra de Ernesto Quesada, que fue como lo que visualizó un poco esta trayectoria de la guitarra clásica en Chile y del donde surgieron los primeros guitarristas que como que abrieron este espacio. Antes había sido Luis Orlandini también, pero estoy hablando de Carlos Pérez, de José Antonio Juan, fundamentalmente. ok, Y luego de esto el conocimiento se expandió. Yo creo que tengo un poco esa idea, como que antes era muy sesgado todo y ahora es como mucho más transversal, creo yo. Entonces ahora los diálogos son mucho más abiertos, uno puede aprender de todas partes. Y eso los guitarristas chilenos han sido bastante como inteligentes en poder acceder a eso, sí. ¿ya? Entonces es un momento actual maravilloso, súper lindo, que va generando cada vez más movimiento y nada, pues es realmente extraordinario. Vale. Ya estamos, bueno, finalizando. Vale, Hay un par de preguntas por ahí que quiero no dejar pasar. Y una, pues casi, pues la desarrollas, pero bueno, vamos a terminar de darle más forma. Es, bueno, ¿cómo ves tú, pues, producto de la pandemia? Que yo siempre comento, pues, en las entrevistas, pues, de que todo esto virtual se adelantó ujú, y bueno, hoy día se están haciendo tantas cosas de forma virtual, pues de hecho esta idea surge de allí, el hacer estas entrevistas, estos ciclos de conciertos, estos programas mensualmente, pues aprovechando estas plataformas virtuales, ya como algo pues que pasa a ser ya normal, ¿no? mm. Utilizar estos medios. ¿Cómo ves tú esto de la nueva virtualidad, por decirlo de una forma? Hoy en día, pues en la música. Porque bueno, hay muchos guitarristas que todavía, o, digamos músicos en general, les cuesta un poco este medio virtual, ¿no? Obviamente que la sensación de un concierto en vivo es algo totalmente diferente a grabar un video, ¿no? Y la conexión con el público y la energía que se puede mover en un público, el aplauso, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero son medios que también están surgiendo y que empiezan a pasar a ser parte de una normalidad también ahora, poder interactuar y tener la posibilidad de verse en todas partes del mundo. Entonces, bueno, ¿cómo ves tú este nuevo camino con la era virtual? Bueno, yo creo que es algo que ya está acá para quedarse. Yo creo que eh, es un nuevo contexto que hay que, así como todos los cambios que han desarrollado a lo largo de la historia de la música, que tienen que ver con la, la forma en la cual el contexto, la forma, cómo se interpreta la música. Estoy pensando desde las iglesias, estoy pensando desde las cortes, estoy pensando en la música de salón, pensando, no sé, en los conciertos, en las tertulias. Si nosotros pensamos, todas esas son instancias de concierto, entre comillas, en las cuales un músico interpreta para otras personas. Ujú. Y esto es otro contexto nomás, y hay que adecuarse porque está para quedarse, creo Sí. yo. Ahora, tiene ventaja y desventaja, como todas las cosas. Tiene la ventaja que es ineludible y es la capacidad de difusión que uno tiene con las redes sociales. Ujú. Uno puede llegar al mundo entero. Eso es impresionante. Eh, a lo mejor este video o el concierto lo puede ver alguien en Noruega, lo puede ver alguien en Italia, en México, lo cual es realmente fabuloso porque hay una mayor posibilidad de alcanzar personas que antes no existían. O sea, antes un concierto, y siendo honesto, aunque sea difícil, a veces los conciertos de guitarra no pasaban 20, 30 personas, Sí, tal cual. salvo a lo mejor un gran maestro y una difusión importante.
que puedan llenar 100, pero yo no diría que, salvo excepciones, que por cierto las hay, han habido en Chile, 100 ya era impresionante, 150 personas. Entonces ahora tú puedes poner un video y queda ahí y las reproducciones van y reproducciones van y de repente pueden llegar a 3.000, a 4.000, a 5.000, Sí. lo cual es impensado. Eh, Además, otra cosa interesante que tiene el formato nuevo es que implica necesariamente dialogar con la tecnología, eh, que es algo que también tiene que ver con la creatividad, porque ya son tantos los buenos guitarristas que hay, son tantos los guitarristas que han ganado concursos. Yo me acuerdo de mi maestro en Inglaterra que me decía que él conocía, no sé, 60 guitarristas que habían ganado concursos, y todos ganan concursos. Y ya ahora tú, antes de la pandemia, viajabas por el mundo y podías hacer 30 concursos y que finalmente, claro, es importante, es una forma de proyectar la carrera, pero ya también va perdiendo sustancia porque los tiempos van cambiando. Claro. Entonces, Ujú. ya no es tanto ganar el concurso, sino la creatividad y lo que tú puedas hacer con los nuevos medios. Entonces, la virtualidad tiene ese desafío, creo yo, de que qué es lo que hago con todas las posibilidades que tengo, porque son muchas. Y ya no es solo tocar, ¿cachai? ¿Cómo hago que el video sea interesante? ¿Qué contenido puedo agregarle? ¿Qué cosa nueva puedo ofrecer? Eh, entonces yo lo encuentro maravilloso. Lo que sí es insustituible, perdón, y que es el gran problema y que extrañamos mucho, que es la música de cámara, el poder tocar con otras personas. Eso sí que no, por lo menos hasta ahora no se ha podido, Sí, no. no se puede. Entonces eso es una gran desventaja. Sí. Y, y eso, pues. Bien, bien. Bueno, ya pues culminando, también como última pregunta, siempre les pregunto por la guitarra, pues tu guitarra, yo ¿Mm? considero, pues uno siempre tiene su conexión también con su instrumento. Que nos cuentes un poquito ya, pues ahí en tu presentación, en el concierto que vas a dar, veremos tu guitarra. Cuéntanos un poquito de tu guitarra, si es de algún luthier en específico, pues que nos comentes un poco, si es de él, pues que también pues, hables de ese luthier, que vamos Mm. a ver tu guitarra también allí en el concierto. Cuéntanos un poco de la guitarra. Bueno, actualmente tengo una guitarra que es de Rafael Mardones, que es un luthier chileno que vive en Rancagua. Eh, y es una guitarra que arreglé el año pasado, que cambiamos la tapa completa. Antes tenía una tapa de cedro y ahora le pusimos una tapa de pino. Entonces quedó toda la parte de atrás como una guitarra antigua, como de inicio de los 2000, y la tapa nueva que es de pino, y quedó sonando increíble. Eh, pero he tenido varias guitarras, ya partí con la primera, una Francisco Estrada, que compré, mis papás me compraron. Después tuve la primera Mardones, que era una G50, me parece. Y me enamoré del olor de esa guitarra. Era impresionante el olor, porque hay un barniz característico que ocupa Mardones. Luego tuve una Estrada Gómez argentina, estas que tienen la boca así como ovalada. Luego tuve una Fernando Massa también argentina. Eh, y luego quería volver de nuevo al olor Mardones y fue también donde me sentí más cómodo. Así que ahí me compré una Mardones usada, que era de cedro. Después haciendo clases tuve un accidente porque se me cayó el celular arriba de la tapa, entonces le hizo ahí un pequeño hoyito, pero fue el momento como para mandar a arreglarla y ahora estoy con una guitarra que suena muy bonita. Tiene la característica del sonido del pino, que es un poco más clara, el sonido un poco más definido, pero además tiene rasgos de la calidez del cedro, de esa, como un poco más los tonos medios y graves también se pueden sacar a relucir en una interpretación. Y eso, la verdad que estoy bien contento. No soy mucho de apegarme, honestamente, así a una guitarra. Eh, Voy cambiando, no me importa mucho y también honestamente no soy como otros guitarristas que también saben las construcciones, los diámetros, los tiros y todo. La verdad que yo soy un poco más, la agarro, me gusta y no me gusta y va. Entonces tampoco podría darte más datos de esos datos técnicos de la construcción porque en verdad nunca me han interesado mucho. Sí.
Sí, bueno, siempre les pregunto eso como una idea también, porque bueno, a veces muchos guitarristas pues tienen ahí cierta conexión o les gusta incluso pues conversar un poco del luthier, también como mérito a esos Claro. artesanos de estos maravillosos instrumentos, Sí. ¿no? O sea, lo más importante, perdona, para complementar solamente esto, es lo que te quiero decir. El instrumento, sobre todo si nos escuchan tus estudiantes, el instrumento es el que va marcando los límites de lo que uno puede tocar y no puede tocar. Entonces, Sí, uno por eso es importante, porque si uno tiene una guitarra que suena y te exige y es como, uff, ahí uno va creciendo. Pero claro, además, lo más importante es que uno se sienta cómodo, se sienta feliz con la guitarra, con el sonido. Y eso es lo que yo trato de encontrar. Y en este momento con la guitarra de Rafael Mardones, también hizo un trabajo súper como preciso, porque yo necesitaba la guitarra para una grabación. Me acuerdo que fui a buscar la guitarra el día así casi 5 minutos antes del toque de queda, y fue toda una odisea, pero me la tuvo la guitarra y resultó súper bien y está maravillosa, en verdad. Estoy muy contento con la guitarra. vale, vale, ya la escucharemos y bueno, también su interpretación. Entonces, bueno, maestro, realmente agradecido porque haya aceptado la invitación, tanto a esta entrevista para que nos cuente un poco de usted y bueno, al concierto, pues quedará el día 20, el día sábado 22 a las 8 p.m. Y bueno, espero que este sea pues un inicio pues de varios intercambios que podamos ir haciendo con la academia también. Entonces, agradecido totalmente pues por la invitación, por haber aceptado la invitación y bueno, invitarlos a todos también que van a ver la entrevista, a que nos sigan y a que vean la presentación del maestro Pablo Soto Hurtado. Entonces, bueno, maestro, lo dejo para que se despida y bueno, nos vemos en el concierto. Bueno, gracias Víctor nuevamente por la entrevista, por el espacio, la mejor de mis energías y buenas fuerzas para que tu proyecto siga creciendo, para que vaya aportando también lo que tengas que aportar, así que te mando mis mejores deseos. Y nada, pues invito a la gente a que pueda después revisar el video, el concierto, las interpretaciones y espero que lo disfruten. Así que muchas gracias. Vale, vale. Gracias, maestro. Bueno, nos vemos entonces en el concierto.